Esa persona que se pone, el señor que se pone a vender chicha y empanada aquí en la esquina, él no califica para un micropréstamo. Pero ¿qué hay que hacer para que califique? Esa es la parte donde ahí está el programa que tiene que hacer el gobierno. ¿Cómo hacemos para que le llegue? Pero tú, al flexibilizar mucho más, estás cogiendo mucho riesgo. Ese es el problema, o sea, es un balance. Mira, hay dos niveles, es que aquí hay dos niveles de acceso. El primero es préstamos no reembolsables para que la persona pueda convertir su negocio en un... Pero si nosotros subsidiamos cosas absurdas, ¿por qué no vamos a subsidiar el que la gente quiera trabajar? Mira, es que ahí es donde va, ¿no? O sea, la primera parte es toda la tramitología que hay que hacer para formalizarse. Que es el que está fuera del mercado de salariado no va a volver. Muchos no van a volver. Mira, hay un fideicomiso en AMPIME que opera con una banca de segundo piso. Sí. Que lo que hace es que, lo que pasa es que la AMPIME en ese programa no lo da directamente. No, lo da a través de la caja de ahorros, por ejemplo, del Banco Nacional y la financiera. El fideicomiso le da plata que es autosostenible, Guillermo, y funciona. Pero el problema está... Quizás lo que pasa es que no se le está dando la propaganda o la comunicación Néstor, te voy a explicar. Yo tengo un sobrino que tiene una barbería pequeña en el área de la Avenida Central. Y él ha tratado, a través de AMPIME, de obtener algún tipo de préstamo. Él adquirió un préstamo a través de un banco que hace microfinanciamiento. Este banco le cobra 18% de interés sobre el préstamo. En ese mismo rubro, yo me fui... Yo sé, pero Guillermo, disculpa que te interrumpa, es que estamos replicando lo mismo. Fuera del Banco Nacional, la Caja de Ahorros, nuestras instituciones no son buenas administradoras de fondos. Entonces, la AMPIME justamente lo que ha hecho es este fideicomiso que es autosostenible a fin de darle dinero a las entidades financieras que son las que... Bueno, pero se puede trabajar sobre una base... No funciona porque ningún microempresario califica. Ese es el gran problema. El microempresario, esa persona que está... Hombre, voy a poner ejemplo gráfico. Esa persona que se pone... El señor que se pone a vender chicha y empanada aquí en la esquina. Él no califica. Para un micropréstamo. Pero ¿qué hay que hacer para que califique? Esa es la parte donde... Ahí está el programa que tiene que hacer el gobierno. ¿Cómo hacemos para que le llegue? Hay que flexibilizar mucho más el acceso al crédito, pero tú, al flexibilizar mucho más, estás cogiendo mucho riesgo. Ese es el problema, o sea, es un balance. Mira, hay dos niveles, es que aquí hay dos niveles de acceso. El primero es préstamos no reembolsables para que la persona pueda convertir su negocio en un... Pero si nosotros subsidiamos cosas absurdas, ¿por qué no vamos a subsidiar el que la gente quiera trabajar? Mira, es que ahí es donde va, ¿no? O sea, la primera parte es toda la tramitología que hay que hacer para formalizarse, que es un dolor de cabeza. ¿Por qué yo le tengo que subvencionar la gasolina a los aviones de las empresas que vuelan aviones y no le puedo subvencionar al señor que está allá abajo vendiendo su vaina, para que en vez de tener uno, tenga 3, 4 y se pueda comprar un carrito? Lo que pasa es que ahí viene el tema. Él necesita un préstamo de quizás $1,500, pero ¿cómo se formaliza él para poder acceder? Es que todo es difícil. Bueno, es que ¿saben lo que pasa, Hitler? Es que para el microempresario. Hay que ver, Hitler, es dos cosas. Una cosa es el microempresario que tiene alguna formación, que conoce que hay sociedad de emprendimiento y demás, que no tiene que tener gente, y otra el microempresario que... una serie de cosas, pero el microempresario al cual se está refiriendo en este momento Guillermo. Entonces, deberíamos dividir esos dos esquemas. Una cosa es el que quiere iniciar con un emprendimiento o con alguna actividad, económica pequeña que se pudiera considerar un microempresario, porque tiene alguna formación y sabe cómo tocar la puerta y cómo exponer lo que él necesita. Pero una cosa muy diferente es... Yo te voy a hacer una pregunta, Néstor. ¿Tú crees que el señor que vende fruta aquí en el inicio de la calle 50, que empaca los tomates, el mango... capital de trabajo. ¿Tú crees que él va a pasar
12 horas en la página web de AMPYME para pasar un curso de emprendimiento y hacer un plan de negocio. Es que eso es lo que se le pide. Yo estoy de acuerdo contigo. Y eso hay que eliminarlo. Eso es una pérdida de tiempo porque ese señor ya tiene un negocio andando y él sí sabe cómo hacerlo caminar. Lo que él necesita es dinero para mantenerse operando y para crecer. Para no tener este solo puesto, sino poner al hijo, al sobrino, en otro punto a vender lo mismo que ya él hace porque él lo hace bien. A él le da su ingreso. Y luego poder formalizarlo para que él pueda, por ejemplo, quizás no pagar un seguro social, pero quizás sí pagar un microseguro que le permita al día que él está enfermo recibir un estipendio porque el médico le pidió un certificado de salud. Entonces, parte de lo que propones es sacar a la gente de los semáforos. No, la gente tiene que seguir en los semáforos. Lo que tiene que haber fondos para que esa gente pueda crecer su negocio. No solo estar en un semáforo, estar en 10, si pudiera. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero el problema es que para formalizar eso tú no puedes, para formalizar un negocio que ya están dando, pedirle requisitos que tú le vas a pedir a una pequeña empresa. Porque ese es un microempresario, él no tiene el tiempo para sentarse 2 horas a escuchar cómo se hace un plan de negocio. A él no le interesa, ya él tiene su negocio operando y le es rentable. La pregunta es, ¿cómo lo apoyo? No necesito, el final del arcoíris es que él se formalice. Sí, pero el inicio no puede ser formalízate para que yo te pueda ayudar. Porque ese formalízate para él es una pérdida de tiempo, no lo ve claro y no recibe ningún apoyo. Porque al final, ¿cuál es la tesis? Si no te formalizas no te puedo dar ningún dinero. Pero él lo necesita para crecer. A ver, yo estoy de acuerdo que te formalices para que te puedan dar dinero. Y ojo, los préstamos tienen que ser a riesgo de saber que no lo vas a reembolsar. Pero ¿cuál es el reembolso? Que hagas crecer el tejido empresarial de la clase media baja. Porque hoy por hoy, yo te lo insisto, la gente que está en la informalidad no va a volver a ser asalariado. Hay otro elemento. Aquí el punto central es lo que estaba hablando Guillermo, que subsidio. El subsidio no es reembolsable. Si estamos hablando de subsidio, puede haber una combinación de factores. Plata y ese no que tú le estás dando al micro, que justamente que tiene ese perfil, que no va a estar obligado a reembolsar ese dinero nuevamente de los retos, las ganancias que tuvo. De todas maneras, el gobierno en representación del Estado tiene que dar un tipo de seguimiento que realmente se está dando bien ese subsidio. Bien, ¿cuál es la garantía? Oye, por lo menos busca algo de formalidad. No se trata de tener todas las frutas ahí en la acera, ocupando las aceras. ¿Y tú has pasado por El Dorado? Sí, Néstor. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a la gente salga de aquí y quédese en su casa sin generar ingresos? Pero es que una formalidad. Lo que pasa es que eso. Que el municipio le dé un espacio. Perdón, porque es que eso que tú ves allí, esa gente va al mercado, tiene alguien que le suministra ese producto. Ese producto viene de algún productor agropecuario del interior. O sea, esto es una cadena. Lo que nosotros vemos en los puntos de venta, en realidad hacia atrás hay una cadena que mueve la economía. Por eso es economía informal, pero es economía. Sí, pero tú tienes que involucrar, ejemplo, ponte la alcaldía, tú quieres formalizar Roma y que hay un orden. Tú tienes entonces darle alguna ¿Sabes qué pasa? Que la alcaldía no se va a meter en eso sino para cobrarle impuesto a la gente. Y ese es el gran problema, que los gobiernos locales o nacionales lo único que piensan es cómo le cobro impuesto a esta gente. No piensan en formalizarlo, como dice Guillermo, para generar un tejido empresarial que a la larga va... Mira, esta discusión empezó con Hernando de Soto, el sociólogo peruano, hace más de 30 años. Se llamaba el otro sendero hacia el capitalismo, que Hernando de Soto, en su libro El otro sendero, empieza a ver cómo en América Latina el embrión del capitalismo son estos empresarios informales. El problema es que lo que él planteaba
desde hace 30 años es cómo formalizar estos negocios, cómo darle una estructura que permitan que crezcan y se fortalezcan y generen más empleo. Tú lo que propones entonces es que hay un grupo en Panamá que no paga impuestos, pues que te... Hombre, ojo, ahorita no pagan impuestos. ¿Y cuál es el daño que te hace? No, pero bueno, pero si hay un tipo de formalidad y están recibiendo algún tipo de subsidio, tienen que hacer algún aporte. Néstor, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Que la gente tenga el negocio y tenga su autoempleo y pueda generar más puestos de trabajo o beneficios a la economía, o que estén en su casa viendo el techo. Quizás los ejemplos que estemos utilizando en este momento, quizás no se puedan ajustar un poco a lo que yo estoy pensando y un poco el mensaje que tú estás enviando, quizás en este momento. Pero tú ves los semáforos, se irán en la medida de que, de cómo esté la economía del país. Si la economía del país está bien y está volando, tú no encuentras la cantidad de gente que esté en este momento metida en el semáforo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que va a pasar, lo que va a seguir pasando es que mucha gente se va a quedar en los semáforos, y te voy a decir por qué. Porque mucha gente en nuestro país, lamentablemente, no tiene la estructura educativa para estar en un trabajo 8 horas. Para cumplir horarios, para cumplir tareas. Pero incluso ellos se pueden formalizar. Claro que sí. Lo que pasa es que tiene que haber un beneficio de formalizarte. Bueno, ¿cuál es el beneficio? Pagar impuestos. Ese es el problema. Ese es el problema. Tiene que haber un beneficio. Mira, es que lo que pasa, Guillermo, es que no podemos estar hablando de estos temas. Yo te lo digo porque, Néstor, yo te lo digo porque mi papá, y mi mamá, te voy a explicar, Néstor, mi papá y mi mamá se dedicaron por muchos años a vender comida en casa. Uh-huh. Había gente que iba a comer, había gente que se le tenía que enviar la comida al trabajo, y con eso mi papá y mi mamá nos educaron a sus 3 hijos, ¿no? Entonces el beneficio, mi papá y mamá no pagaron impuestos nunca. Tenían que ir al Ministerio de Salud, hacer los carnets de salud, etcétera. El Ministerio de Salud venía, inspeccionaba, revisaba que todo estuviera en orden, que se cocinara bien, que no hubiera contaminación cruzada, que los productos, todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes una cosa, Néstor? Jamás mi papá y mamá pagaron impuestos. No quisieron nunca pagar impuestos, y para ellos el negocio era hacerlo en casa. Quiero que sepas que yo propuse formalizar el negocio. Lo que conlleva es aumentar tus ingresos, ser más eficiente. Néstor, yo le propuse a mis padres formalizar el negocio y poner un restaurante. Pero ellos no veían ningún rédito en eso. Exacto, pero lo que pasa es lo que usted está diciendo no es excluyente. Lo que pasa es que no lo ponemos juntos y lo tratamos de ayudar a los que necesitan. Y es que hay que pensar en lo que necesitan, porque tú estás pensando en los ingresos del Estado y tú estás pensando en que no hay que pagar impuestos. Pero, a ver... No es en que no hay que pagar impuestos. Lo que yo estoy diciendo es que si tú quieres formalizar a esa gente en la propuesta, déjame recordarte algo. Formalízate y paga impuestos. Yo creo que tú estás empezando en periodismo cuando Alberto Vallarino se postulaba a presidente, su idea revolucionaria, que de verdad trajo una discusión, era sacar del esquema de impuestos a todo el que ganaba menos de 800 balboas. Sí, eso se ha hecho. Subió a 1000. ¿Qué agarró? ¿Qué pasó? Llegó Mireya Moscoso y al final de su periodo hizo una reforma en la cual todos los que ganaban menos de $700 quedaban los salarios. 700 era, 800. No, la de Alberto era 700, la de Mireya fue 800, pero ella lo hizo efectivo. Y al día de hoy, si tú ganas menos de 800, no se te descuenta. 1000, creo que está en 1000 ahora. Ahora está en 1000. Bueno, no se te descuenta. Al final del camino, eso es un subsidio. Sí, eso. Y es un beneficio que tú ves. Ahora, ¿qué pasa? Para poder hacer una reforma fiscal y subir los impuestos de 7 a 10%, tú necesitas decirle a la gente, consume. Y la única forma de consumir es tener más ingresos. Entonces tú le tienes que vender a la gente que al formalizarte vas a tener la posibilidad de tener más ingresos. Pero entonces tienes que darle un beneficio. Ok, todo el que no está organizado va a pagar 10%. Pero todo el que está que tiene su empresa, por más pequeña que sea, 7%. Y le vas dando a la gente opciones, porque aquí yo si quiere hacer tabla rasa, ¿no?
como si el que tuviera 4.500 millones de dólares tuviera los mismos problemas que el que tiene ingresos de 600. Y no es así. O sea, el problema de Panamá siempre ha sido ese. Y yo te voy a poner un ejemplo, la gente todos iguales. Y yo te voy a poner un ejemplo. Yo como no asalariado pago 17% de impuestos. 17% de impuestos sobre la renta. Imagínate. 17%. Cuando los bancos pagan 9 y 10. Oye, Hitler y Néstor, yo me fui a cortar el cabello el domingo, ahí donde mis amigos en Carraquilla. ¿Y de qué estamos hablando? Precisamente de que a ellos les sale mejor poner un puesto afuera y poner la maquinita y conectarla por ahí y cortar el cabello, le sale más barato que adentro, sí, aire acondicionado, local, que los cocinan en impuestos. Impuesto municipal, impuesto gubernamental, impuesto, si pones un letrero te cobran otro impuesto. Sí. O sea, mira. El Estado promueve la informalidad con las medidas que tiene actualmente. Yo no estoy diciendo el gobierno, estoy diciendo el Estado. Entonces el Estado tiene que revisar eso. Y ya te digo, que estamos recaudando pocos impuestos. Es que no estás buscándolos donde deben estar. Que hay un montón de gente que evade en este país y que ahí son felices. Ahí está la abarrotería. Las abarroterías han dejado usar la caja fiscal. ¿Tú te acuerdas ¿Te acuerdas la caja fiscal que obligaron a las empresas pequeñas a comprar? Eso las abarroterías ni la tocan. ¿Tú te acuerdas del dato de que Trump decía que el 67% de los letreros en Panamá son chinos? Uh-huh. Él la información se la dieron diferente, pero él la tergiversó bien para su logro. Es porque el 67%, y tú me has dado ese dato, Néstor, del comercio en Panamá está en manos de panameños de origen asiático, de diferentes categorías. Pero mucho de ese comercio es eso, en la cajita, ahí va. Entonces, ¿cuándo vamos a tasar eso? Ahora hay otra modalidad, que yo sé que el amigo Camilo Valdés, que es el director de la DGI, lo sabe y está anuente a este tema, pero que ahora las abarroterías, los talleres de mecánica y todos los negocios que están en manos de asiáticos tienen te dicen pague con Yapi, pero ese pague con Yapi no es que pagues a una cuenta del negocio, tú pagas a una cuenta personal y ahí se va del impuesto. Ahí se va del pago del impuesto. Porque el problema de las lavanderías y estos negocios es el pago en efectivo. Exacto. Pues si tú pagas con tarjeta de crédito, tú tienes cómo rutear y rastrear de que efectivamente fue un pago. Pero es que el problema es el pago en efectivo y que el consumidor no pide su factura. Pero el plan del presidente Mulino, cuando estuvo de candidato, que era bancarizar al 100% de los panameños, era una buena idea. Lo que pasa es que se ha quedado, alguien se le olvidó que estaba ahí. A mí me ha llegado, por ejemplo, el aviso de banismo, de que ya tengo disponible para abrir una cuenta. Solo tienes que entrar a la banca en línea y formalizar, decir, esta es mi cédula acá, y lo mismo pasa con caja de ahorros. El tema es que el señor que está ahí vendiendo fruta ahí en calle 50 no tiene acceso a eso y no lo sabe manejar. Yo no sé manejar la banca en línea, se lo digo, yo no sé manejar las bancas en línea. Yo cuando tengo que hacer algo en línea tengo que pedirle ayuda a mi hijo, a mi sobrino. ¿Tú sabes a cuánta gente porque yo no sé? ¿Tú sabes a cuánta gente yo he ayudado para que le ponga plata a su tarjeta del metro? Y yo no uso el metro todo el tiempo. Pero los kioscos, casi siempre que uso el metro me tengo que sentar, y no es un extranjero, normalmente es un panameño. Me tengo que parar 5 minutos a enseñarle a alguien cómo usar la tarjeta del metro. Y eso es la tarjeta del metro que usan todos los días. Imagínate bancarizarse. Mira, el año pasado, esta es información de Sonda reciente, la hemos publicado en Capital Financiero. El año pasado, la empresa Sonda registró 1.2 millones de transacciones diarias. Imagínate. Diarias en el sistema de transporte que incluye el metro. Imagínate y el que eso lo traduzcas a la eliminación de la utilización del efectivo y todo el mundo esté bancarizado como en otros países. Bueno, en China tú no pagas con efectivo en ninguna parte. Yo vi un documental de China. Alipay o WeChat Pay. Yo vi un documental de Macao donde el tipo llegó con unos billetes y el chino se le quedó mirando y llamó a otro y lo dejó ahí mirando y el otro se fue atrás y sacó una bolsita
ahí tenía los billetes y entonces los dos se le quedaban mirando los billetes como que wow, así son. Sí, es que esa es la plata, ¿verdad? Ahora comento algo después. Vamos a la pausa. Néstor González está acá con nosotros, en Hitler el Cigarrista también está con nosotros en la tertulia de martes. Ni José Abel Almengor ni Katiuska Hull vinieron porque se fueron al exilio. Porque tú sabes, uno nunca sabe, ¿no? Se fueron al exilio. Ahí lo vi unas fotos de nieve y demás. Sí, de esquiador. Bueno, también Katy, pero los dos se fueron para continentes diferentes. Caramba. Entonces, tuvimos que repartir a todo el mundo porque uno nunca sabe. Vamos a la pausa y regresamos.